Bien, continuamos con el punto. El doctor Marino Mendoza, dirigente del PRD, quedó una pregunta en el aire. Bueno, lo que pasa es que esa pregunta que tú hiciste es muy amplia. Sí. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, pero los gobiernos, cada gobierno ha tenido su momento, ¿no? ¿Verdad? El PLD tuvo su momento, el PRD tuvo su momento en el Congreso cuando murió Peña Gómez. Danilo Medina tuvo su momento. Bueno, pero en aquella ocasión, a diferencia de esta ocasión, ahora gobierna un solo partido, el Congreso. Hay voces disidentes. Cuando yo era diputado me dieron a mí la posición de defender el derecho a la vida en la reforma constitucional. Y yo asumí el papel del derecho, la defensa del derecho a la vida en la Constitución. Como defendí también el derecho, el establecimiento del Tribunal Constitucional. Porque acuérdense que se quería plantear para evitar un choque de trenes, la creación se iba a hacer era una Cámara Constitucional. Bueno, y a mí me tocó también asumir ese rol de defensa. Y yo defendí el Tribunal Constitucional. Entonces, la creación del Tribunal Constitucional. Entonces, pero se hizo en un momento porque teníamos que hacerlo para asumir posiciones políticas conforme al criterio que tenía el partido en ese momento. Habían choques con sectores que, bueno, uno planteaban que no era posible hacer el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cada partido asume su papel dependiendo del interés político que tenga en un caso o en una coyuntura determinada. Pero ahora, por ejemplo, aquí no hay excusa, porque el PRM tiene senadores y diputados. En los dos estamentos, ahí tiene el PRM el control. Bueno, hay situaciones que se dan porque no basta que tú tengas mayoría. Si para legislar algunas cosas tiene que tener las 2/3 partes, entonces no la tiene las 2/3 partes. Por eso cuando el presidente Abinader, recuérdenlo, hizo un pronunciamiento en la explanada del Palacio Nacional, que dijo que había que modificar la Constitución. Yo escribí y lo dije, le dije, pero que él no puede, la reforma constitucional no es tan simple como anunciarlo en un discurso. Y se ha hecho. No se podía hacer. Danilo lo aprendió eso. Exacto. Bueno, pero yo creo que también que Danilo al final se dejó presionar mucho y en política se hace lo que conviene. Y cuando la coyuntura demanda dar un paso, hay que hacerlo. Marino, siguiendo en el Congreso, la ley 8701 de Seguridad Social desde sus orígenes solamente beneficia al sector financiero, a los administradores de fondos de pensiones y a los médicos, no así a la población. Y nadie se refiere a eso. Bueno. Durante casi 22 pero nadie, años. No, en el Congreso. El Congreso, me refiero al Congreso. Cuando digo el Congreso, quiero abarcar a toda la clase política del gobierno. Intereses que intervienen en eso. Sí, pero yo entiendo que alguien por protección del mismo país debe de meter mano en eso. Porque, óyeme, una persona que tenga al año 9,000 pesos de medicina, que lo gasta en la primera receta, y aparte de esos 9,000 pesos, de lo que ellos quieran, porque te dan una receta, no, eso no está cubierto. O sea, tú tienes los fondos, mira, pero no lo cubres. Mira, eso es tan abusivo, don Marino. No, porque no puede pasar a cualquiera. Claro. Un periodista, amigo nuestro, acaba de salir de una clínica, se tuvo al morir en cuidados intensivos y el seguro no le cubrió ni un centavo de esa enfermedad, que fue momentánea. Eso no es posible. Él tuvo que buscar 700,000 pesos en efectivos, porque el seguro, que es un seguro clase A, porque él es funcionario, le dijo, no cubrimos esa enfermedad, no cubrimos ni la entrada a la clínica. ¿Cómo es posible eso? Y en el Congreso nadie habla de eso. Bueno, porque en el Congreso hay demasiado compromiso, demasiados legisladores comprometidos con la causa de esos intereses.
Yo conozco un caso de un periodista y era una operación aparentemente sencilla, pero él tenía unas complicaciones. Y bueno, el médico el hospital le cobraba 4 millones de pesos para operarlo, que era un problema de próstata, pero agravada. Y él, gracias a Dios, se sometió al procedimiento, se operó y ahí está. Pero los 4 millones no tenía cómo pagarlo. No es como entonces tuvieron que aparecer unos amigos que afortunadamente aparecieron y lo ayudaron y se pudo manejar el tema. Realmente nosotros no podemos estar con una seguridad social, una asistencia médica privada como la que tenemos, que es cuando el seguro dice o quiere, dice, no, esto no lo cubre, sí, esto se cubre, no, esto nada más cubre tanto. Entonces andamos mal porque aquí los legisladores, y eso hay que decirlo, y yo fui legislador, y tuve un desenvolvimiento ético ahí. Y los legisladores se comprometen mucho, y cuando yo digo se comprometen, todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Entonces no pueden hablar, no pueden fijar criterios, no pueden denunciar la realidad que está padeciendo el país en algunos aspectos, porque ellos están comprometidos. Eso hay que decirlo y es verdad. Muy fuerte. La propuesta, tú eres abogado y bueno, y fuiste legislador, la propuesta del Ministerio de Justicia del presidente Abinader, ¿cuál es tu parecer? Mira, yo fui invitado a participar en una reunión, pero no fui. ¿Sobre el tema? Sobre el tema. No fui porque yo dije, nosotros como partido tenemos una posición contraria a eso, porque el Ministerio de Justicia, ahí está la Procuraduría. La Procuraduría ejerce lo que es el Ministerio de Justicia, naturalmente. Si no hay una definición, porque el presidente Leonel Fernández ha jugado mucho aquí, ha jugado mucho a confundir a la colectividad nacional sobre temas muy particulares. Está ese tema y el tema haitiano. Entonces, que vamos a hacer la justicia independiente, pero nosotros tenemos un Ministerio Público Independiente consignado en la Constitución. Entonces él utilizó eso para argumentar ante el país en un momento que le convenía, para marcarle diferencia al gobierno pasado. ¿Y en qué se ha quedado? Bueno, señores, estamos viendo los resultados, estamos viendo cómo los procesos se le han caído todos. Dígame uno que haya llegado a juicio de fondo y que se haya condenado. Bueno, el caso el más reciente es el del caso de 13, el de la lotería. El caso el caso de la compañía esta... Odebrecht. Odebrecht, y el caso también de los militares. Sí, exacto. Pero los militares involucrados ahí, que hace poco mandaron a uno a arresto domiciliario. A Coral y eso. Sí, Coral. Que tú no sabes cuántos nombres le han puesto. Entonces, ¿dónde están ellos? ¿Cuál ha sido condenado en esos procesos? Y tú sabes el escándalo que se hizo aquí con esos temas. No es como, por ejemplo, en Ecuador, que andan buscando a un presidente y andan buscando al otro presidente para procesarlo. Y yo menciono ese caso porque ahora mismo está procurándose la localización de 2 expresidentes. Entonces, pero aquí nosotros no tenemos esa cultura, aquí creemos pero que... Pero aquí yo creo que hay miedo, aquí los políticos de alta alcurnia no van a caer presos nunca. Hay miedo. No, porque hay contubernio. Hay contubernio y entonces este cubre aquel y después el otro viene a cubrir este y hay con los presidentes, pero ahí dice Hipólito Mejía, dice que es una aberración total desde el punto de vista ético. Que los presidentes no pueden caer presos o no pueden... Oiga, si usted lo hizo mal, violentó las normas, las reglas legales del país, usted tiene que caer preso o tiene que ser procesado. Claro. Aunque usted haya sido el presidente de la República. Pero él lo decía en un momento coyuntural porque él era presidente, fue presidente. Entonces, mientras nosotros estemos así, aquí en esta sociedad, tapando tapa el otro y se pasa el tiempo, nosotros no vamos a tener una sociedad con un pensamiento y una definición
moral, ética, que se corresponda con lo que es la exigencia de los tiempos, porque eso es otra cosa. Entonces, ¿de qué moral nosotros podemos hablar? Si tenemos una sociedad en deterioro, progresivo, que no se detiene, pero usted comienza por dónde usted podemos comenzar. Por el narcotráfico, vamos a comenzar por el narcotráfico. Aquí se ha procesado la participación del narcotráfico. Acaban de condenar a uno que fue muy vinculado al presidente Abinader a 5 años, el de La Vega, un caso muy famoso, entonces, y de mucha trascendencia. Entonces, se ha condenado por vinculaciones con narcotráfico a un partido político. No, porque eso es un temor sepulcral que hay en todo. Y a mí, que me tocó en una vez participar en una lucha política frontal con una persona en mi pueblo, yo sé cómo participa. Miren, no es que me voy a digregar, pero me llegó a la mente para referirlo. Cuando en el 94 estábamos en la reforma, yo le dije al doctor Peña Gómez, recuérdense que yo estuve con él, yo fui asistente y vocero de él. Y yo le dije, doctor, y eso no es un alto riesgo, lo del financiamiento público. Me dijo, no, lo que pasa es que tenemos que evitar que el dinero sucio entre a los partidos. Y yo recuerdo que en la conversación le dije, ¿y acaso usted no cree que eso sería la mayor justificación para que el dinero sucio entre a los partidos políticos? ¿No, verdad? Él me dio sus argumentos, bueno, perfecto. Pero, y yo le pregunto a ustedes, y ahora nosotros tenemos... Las dos cosas. El financiamiento, ajá, y el dinero sucio. Exacto, ahora la tenemos. Y en términos muchísimo más que escandalosos que en aquellos tiempos. Entonces, esa es la situación. Nosotros no tenemos un ejercicio político claro, decente, en términos éticos, moral, porque aquí la gente ya no le hace mucho caso. Ya cuando tú hablas de moral aquí en la política, te dice, pero está perdiendo el tiempo. Aquí la gente no está pensando en eso. Así es. Sí. Y la sociedad, yo digo que la sociedad, nosotros tenemos que hacer contribuciones, pero contribuciones efectivas. Y si hay nada más un discurso y no hay un régimen de consecuencias, no estamos haciendo nada. El problema es la aplicación de las leyes. Gracias, sí, a Marino Mendoza, presidente de la Comisión de Políticas Públicas del PRD, y siempre le voy a agradecer que cada vez que lo llamamos, él viene al programa, así que le agradezco eso. Tengo el compromiso de la amistad y el compromiso solidario con los compañeros periodistas que forman este espacio y que yo creo que hacen una labor de mucha identificación con lo que es la sensibilidad social, aquellos compromisos sociales que se manifestaban en aquel ejercicio del periodismo. Sí. Gracias, Marino Mendoza, Johnny Rodríguez, y nos vemos en una próxima entrega de El Punto. Hasta la próxima.